Antonio, Fer, bueno, nos venimos a Puerto Madero porque quiero mostrarte una cuestión de una tendencia arquitectónica. Bueno, elegimos Puerto Madero porque quiero mostrarte primero la gran cantidad que distinga Puerto Madero, gran cantidad de edificios también de oficina, todos vidriados, ¿no? Muy vidriados. Edificaciones todas construidas con frentes de vidriados. Claro, mucho vidrio. Claro, muchos de estos son edificios de oficina. Estamos sobre la calle Cecilia Grierson, muy cerquita de la famosa terminal, por ejemplo, de buques que cruza Uruguay. Bueno, aquí nomás. Pero ahora esta tendencia arquitectónica no solamente quedó en los edificios de oficina, como por ejemplo los edificios que tenemos aquí enfrente. Ahora empezaron a construirse edificios de vivienda también con frente vidriado. Ahora, esto, que es muy lindo, que queda muy bien, ahora no es muy conveniente porque es más costoso. La construcción en sí es más costosa, el metro cuadrado en dólares es mucho más costoso de lo que es la construcción tradicional, es menos sustentable y los costos son más altos. Entonces estamos con un arquitecto, con Germán Gómez Picasso. Germán, ¿cómo estás? Para que nos comente, bueno, ¿por qué ahora comenzó a construirse edificaciones de vivienda pero con frente vidriado? ¿Cuál sería la razón si es menos conveniente? Mira, Ignacio, inicialmente obviamente los edificios de oficinas se hacían vidriados por un tema obvio de luz, de acceso de luz. Pero ¿qué fue pasando? Con el tiempo la gente empezó a percibir o fue relacionando el edificio vidriado con lujo, con tecnología, con mayor categoría. Entonces vieron esto los constructores y empezaron en algunos casos a hacer edificios de vivienda, de uso residencial, con gran parte de su porcentaje del exterior vidriados. La verdad es que, como vos decías, no es tan eficiente muchas veces, va a depender siempre del tipo de construcción y es más costoso llevar adelante estos edificios. Pero bueno, los constructores ven que la gente a veces los elige y en zonas como Puerto Madero, de valores metro cuadrado más altos, o en otras zonas de Buenos Aires se terminan construyendo de esta forma. Arquitecto, ¿cómo le va? Antonio Laje, buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Dónde surge esto? Estábamos hace un par de semanas mostrando un robot limpiavidrios. Sí. Lo que es impresionante en estos edificios es ver, ahí estamos poniendo en pantalla lo que es el robot, esa suerte de andamio robotizado limpiando vidrios. Porque lo que es muy impresionante también ver a la gente limpiando vidrios, te vas a la zona de Puerto Madero, Catalinas Norte, Catalinas Sur, permanentemente. Ahora, mi pregunta es, a partir de esto, ¿es muy costoso el mantenimiento también? Claro, no solamente es más costoso construirlo, sino después tenés muchos mayores costos de mantenimiento y de servicios, porque vos no te olvides el efecto invernadero, o sea, una vivienda, cuando vos tenés acceso de sol, vas a tener muchísimo más calor que en una construcción tradicional. ¿No tienen filtros estos vidrios? Sí, tienen filtros, por eso también depende mucho también de qué tipo se le llama curtain wall, ¿no? Vidriado cortina, la calidad. Pero en general hay que ser realistas, es menos eficiente que la construcción tradicional. Pero muchas veces, Antonio, es una elección de la gente. Vos lo ves también en los barrios de casas en el Gran Buenos Aires. Hay gente que decide hacer su casa con un formato totalmente tradicional, ventanas y mampostería y revestimiento. Y hay gente que decide hacerla totalmente de vidrio, a pesar de que sabe que es menos eficiente y que va a tener mayores costos de mantenimiento y de climatización. Y después no sabés lo que es limpiarlas, ¿eh? Claro. Porque además te ponen ventanas que están a 6 metros y dices, ¿esto cómo lo limpias? Sí, el arquitecto habla de que es menos eficiente porque se genera este efecto de un invernadero dentro. Tenés que refrigerar la casa todo el día. Porque tenés que refrigerarla, porque tenés una pérdida de temperatura. ¿Por qué motivo, arquitecto? Claro, tema de temperatura, no solamente eso, sino también acústica. Funciona mucho mejor una mampostería tradicional, con aislación acústica, que si vos tenés solamente un paramento de vidrio. Más allá de que el vidrio sea doble vidriado hermético, etcétera. Claro, pero es menos eficiente y genera... Ese vidrio doble es mucho más caro todavía. Sí. Bueno, hoy la verdad que se ha avanzado mucho en esto. Cuando hoy ve la construcción de casas en la actualidad, a la mayoría de las viviendas se les está poniendo doble vidriado hermético, con aberturas de PVC o de aluminio con cierre hermético. Pero por eso, yo creo que es más un tema de elección, de estética, de moda. Muchas veces los constructores es un tema de marketing, pero que está bien lo la que gente dice, es lo que te decía. te da un tono tecnológico, te da un tono de...
te moderniza un lugar que sea así vidriado, un edificio vidriado. Sí, hasta que después te llegan las expensas por limpieza todos los meses, ¿no? Sí, Ahí y te además un modernizamos. edificio todo vidriado te va a encarecer el costo de construcción, por eso en general se hacen en zonas de valores inmobiliarios altos, por ejemplo en Buenos Aires, porque te va a encarecer también el costo de construcción un 30-40%, entonces uno está viendo que los edificios que tienen gran parte de su frente vidriado son edificios que en el mercado están saliendo a valores de dólares billete por encima de los 6.000, 7.000 $, ¿no? Que podríamos decir toda la zona de Puerto Madero, la zona del corredor Figueroa Alcorta, Palermo, una fortuna. etcétera. Una fortuna. Bueno, volviendo a los dos vidrios, hay países, caso Alemania, por ejemplo, que no te aprueban construcciones si no tenés doble vidrio por una cuestión de pérdida térmica, es decir, de ahorro energético. Pero es caro todavía acá, ¿eh? Sí, hoy, Antonio, la gente es mucho más consciente con respecto a eso. O sea, quien decide hoy, sobre todo usuarios finales que deciden construirse una casa, tienen muy en cuenta el tema del ahorro energético, la sustentabilidad. Se está viendo últimamente en la arquitectura nueva, cosa que antes no era así, ¿no? Hoy todo el mundo tiene en cuenta si hace muro doble, paredes aisladas. Sí. Es realmente algo que antes no se tenía en cuenta y hoy mismo los clientes, los arquitectos se los piden en las primeras reuniones cuando empiezan a definir los proyectos. ¿Y hay producción de vidrio suficiente en la Argentina para cubrir una demanda creciente, por ejemplo? Sí, mira, producción hay, pero vos sabés que en Argentina está pasando con el tema sobre todo de construcción de viviendas unifamiliares, que hay algunos elementos que están empezando a faltar y sobre todo elementos de terminaciones o productos que tienen alguna relación con lo importado, como pueden ser buenas aberturas, buenas griferías, artefactos de baño, Sí, hay algunas claro. cosas que están empezando a faltar. Tengo una última pregunta. ¿En qué condiciones vos elegís vidrio, elegís ladrillo, bajo qué parámetros? ¿Es por una cuestión de vista, de ubicación, en qué zonas? Porque tal vez me decís, bueno, mira, en la zona de mar, donde tenés la salitre, capaz que el vidrio funciona mejor. ¿Cómo definís eso? ¿En qué lugares se elige cada material? En realidad yo creo que el vidrio es más para un uso de oficinas, una imagen corporativa, está muy relacionado con los negocios. Se puede llegar a usar para vivienda, pero es importante el uso de parasoles, ¿no? Vos podés tener a lo mejor la elección del vidrio por las vistas, querés tener grandes ventanales, pero tenés que prever el tema de parasoles para que el sol no te entre directo hacia el interior. Y justamente, mira, el edificio que tenemos acá enfrente, que aparentemente va a ser con uso residencial, que tiene una estética muy de terminación de vivienda tradicional y está toda como revestida en vidrio, pero fíjate que al tener los balcones, eso te hace de alguna forma de parasol y te funciona como una construcción tradicional, o sea, sería una construcción tradicional con la estética vidriada que es la que busca alguna gente, ¿no? En la costa